Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast Hablemos con la ONU, de salud pública y el camino al acceso de la salud universal. Soy Vanessa Baldassarre, consultora independiente para la OPS-OMS, y hoy estaremos hablando con la magíster Piedad Huerta, representante de la OPS-OMS. Señora Piedad, bienvenida a este podcast. Es un honor realmente compartir con usted este espacio. Muchas gracias. Agradezco mucho a Naciones Unidas por haber abierto este espacio de encuentro con la comunidad juvenil. Yo creo que es muy importante el poder tener esta oportunidad de comunicarnos y de que los jóvenes y las jóvenes de este país, y no solamente del país, porque los podcasts trascienden mucho las fronteras, conozcan un poco de lo que hacemos en los países. En este caso, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud en Honduras, por medio de todo el equipo que trabajamos aquí bajo mi coordinación como representante. Señora Piedad, nos encontramos con sentimientos por ahí, como podríamos decir, agridulces o encontrados, porque por un lado es un placer tenerla, reconocer todo ese trabajo que ha tenido, pero por otro lado, pronto nos abandona. ¿Cómo ha sido su experiencia desde que llegó a Honduras, sus primeras impresiones? Muchas gracias. Bueno, yo tengo ya 5 años en la Organización Panamericana de la Salud como representante de la OPS en Honduras. Llegué precisamente en enero del 2018 a este precioso país. Me enamoré de su gente, me enamoré de muchas cosas hermosas que tiene este país, y la primera experiencia que yo tuve fue una experiencia muy grata. Fíjese usted que yo conocer a la gente hondureña que tiene un gran corazón, al llegar a esta oficina, yo llegué y me recibió el equipo de la OPS que iba por los diferentes pisos del edificio donde estaba antes la oficina, y me iban recibiendo con aplausos, como dándome una cálida bienvenida, y fue muy bonito, fue como decir, wow, o sea, llegué a un lugar donde soy muy bienvenida. Y luego, por supuesto, es el trabajo extendido que se abre a la Secretaría de Salud, que se abre a otros sectores que son muy importantes para trabajar con ellos el tema de salud pública, se abre a los alcaldes, se abre a las universidades, a las organizaciones de base civil, a las organizaciones basadas en la fe, en fin, a muchos colaboradores, y por supuesto con todas las agencias de Naciones Unidas que son nuestras agencias hermanas y con las que trabajamos. Entonces, mi ingreso al país es de una manera muy grata, muy, muy interesante. Yo tengo 24 años ya trabajando en la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Empecé en un 17 de enero de 1999. Era una profesional nacional, como muchos de los jóvenes que están aquí, del talento nacional que yo digo, porque tenemos muchos jóvenes en el equipo de OPS, siendo una profesional nacional en el área de promoción de la salud y comunicación de todo tipo, pero especialmente comunicación de riesgos. De ahí evolucioné 9 años en diferentes enfoques de trabajo en la Oficina para la Frontera entre México y Estados Unidos de la OPS, y avancé a la Oficina Central en Washington, D.C., como jefa de la Oficina de Cuerpos Directivos, ya en otro nivel de puesto. De ahí hice todos mis estudios y las evaluaciones para ser considerada como en el roster de representantes. Gané con buenas calificaciones, por cierto. Muy bien. Y fui incluida en ese roster. Y llegó el momento en que la directora de la organización me ofreció venir a Honduras como representante de la OPS-OMS en el país, y llegué precisamente hace 5 años. Es que en total tenemos ya 24 años en la organización. Toda una carrera, toda una vida. Sí. Y cuando vino a Honduras, señora Piedad, ¿qué es lo que más le impactó? Que aparte de esa grata bienvenida dentro de la organización, pero considerando a nivel de país, ¿qué son las cosas que más le han impactado? Sabemos que ha tenido un largo recorrido por territorios que hasta para muchos hondureños ha sido difícil, como llegar, por ejemplo, a Gracias a Dios, que sabemos que son de las comunidades en condición de vulnerabilidad y con muchos problemas.
Precisamente, Vanessa, has utilizado la palabra que yo voy a utilizar. Yo creo que una de las cosas que más me ha impactado de Honduras es la enorme vulnerabilidad que tiene el país a las emergencias, a situaciones complejas, ya sea por desastres naturales, por el cambio climático, pero también emergencias sanitarias, como epidemias y brotes epidémicos que se presentan de diferentes tipos de enfermedades. Entonces, la vulnerabilidad es fuerte. Eso me impactó. Yo he dicho desde el primer día que llegué al país hasta el día en que me voy a ir, que es exactamente el día 5 de marzo, que me toca ya mi cambio de misión y voy a otra misión de trabajo, que es muy agridulce, como tú bien dices, para mí. Pero desde el día que llegué hasta el día en que me voy, he vivido en un trabajo en modo de emergencia. Cuando yo llegué al país en el 2018, empezaba una epidemia de influenza, había una epidemia de parotiditis, de paperas. Luego se juntó con una epidemia de dengue, que en el 2019 fue la peor epidemia de dengue que ha habido en la historia de Honduras, y nos tocó trabajar fuertemente con la Secretaría de Salud en su abordaje, porque recordarán ustedes que hubo muchas muertes de niños. Los niños eran los más afectados, las mujeres embarazadas. Luego se pegó casi, se juntó con la pandemia por COVID-19 en el 20, en principios del año del 20, y la pandemia sí que fue, creo que algo inédito, ha sido algo que nos ha sacudido de fondo a todos, a los países en sus sistemas de salud, en sus sistemas de abordaje de las emergencias, a nosotros los que trabajamos en los organismos internacionales, pero a todos, porque la pandemia de COVID afectó absolutamente todo: la economía, la educación, la libertad de sentirse que uno podía ir a todas partes sin mascarilla. Se cerraron los negocios, había este temor de poder ir a los lugares, cayeron las tasas de vacunación, se afectó el comercio, se cerraron negocios. O sea, salud es un eje transversal muy fuerte en la vida de cualquier sociedad, en cualquier país. Así es que, bueno, lo que más me impactó ha sido la enorme vulnerabilidad que tiene el país, y sabemos que es uno de los más vulnerables ante el cambio climático también. Y usted ha hecho en este momento una breve reseña como de todas esas emergencias, pero también tuvo que enfrentar ETA y IOTA, que dejó destruido prácticamente el sistema sanitario en el norte y occidente del país. Así es, así es. ETA y IOTA fue algo que definitivamente deseábamos que se desviara. ETA primero, deseábamos que ese huracán se desviara, que no entrara con esa furia con la que se esperaba, se pronosticaba que iba a entrar, y entró y destrozó la mitad del país. Y luego IOTA, apenas 2 o 3 semanas después, dentro del mismo mes, tuvimos las 2 emergencias, que fue en el mes de noviembre del 2020. Claro, los desastres naturales es algo para lo que nosotros estamos, junto con las otras agencias de Naciones Unidas, listos para salir a abordar, a buscar ayuda humanitaria, a identificar cuáles son los principales problemas, qué es lo que hay que conseguir, qué es lo que hace más falta. Y realmente fue algo que sacudió todo, pero en nuestro área de trabajo nosotros trabajamos pues con lo que es salud. Así es que hicimos una evaluación de daños muy rápida y fue muy efectiva, una evaluación de daños de todo el Sistema Nacional de Salud, qué centros de salud estaban afectados, cómo, qué hospitales. Escribimos propuestas para movilizar recursos, los conseguimos, diseñamos un plan de abordaje con la Secretaría de Salud, salimos al terreno. Como tú bien dices, yo he recorrido los 18 departamentos del país. He ido a todos los departamentos del país, he estado en las 20 regiones sanitarias del país,
de trabajo, no de vacaciones. Hubiera querido ir a más lugares de tenemos vacaciones. Que traerla de vacaciones entonces. Ahora cuando venga será de vacaciones, porque ahorita ha sido puro trabajo. Pero sí, he tenido la fortuna de conocer a muchos alcaldes en el país, muchos directores de regiones sanitarias, de centros de salud, trabajadores de la salud, enfermeras, auxiliares de enfermería, gente de la comunidad, comunidades indígenas, comunidades afrohondureñas. He estado en La Mosquitia varias veces viendo la manera de mejorar, de apoyar a la Secretaría de Salud en el fortalecimiento de sus servicios de salud en todos esos lugares. Sin duda es un trabajo intenso, el tema de salud es muy amplio, hay muchas aristas, muchos temas por ver, pero yo creo que en estos últimos años se marcó un antes y después, no solo en Honduras, sino que a nivel mundial con la pandemia. ¿Cómo fue? Y podríamos decir, entró y estuvo liderando el tema de pandemia y prácticamente pues estamos saliendo casi 3 años después de la pandemia. Decimos, bueno, la enfrentó completita los 3 años. ¿Cómo fue ese reto? Yo creo que para cualquier representante que hubiera estado en ese momento en el país y para todas las autoridades ha sido uno de los retos más grandes para toda la humanidad. Teníamos más de un siglo sin una pandemia. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese abordaje? ¿Cuál fue esa visión que tuvo la señora Piedad para ir acompañada con las autoridades de salud y llevarnos por ese camino para contener toda esa pandemia de COVID-19? Bueno, definitivamente es un acompañamiento permanente de las autoridades nacionales y de las autoridades de salud, junto con el equipo de la OPS, y también en mucha coordinación con muchas otras agencias, con muchas otras instituciones, pero siempre respondiendo a las necesidades del país. La pandemia, sin duda alguna, sabíamos que iba a ocurrir una pandemia. Eso es algo que se ha estudiado en la epidemiología a nivel mundial desde hace mucho tiempo y se sabía que iba a haber la ocurrencia de una pandemia mundial en algún momento y que lo más probable es que iba a ser de una enfermedad respiratoria, como fue la fiebre española en su momento, 100 años atrás, sí, justo 1920, ¿verdad? 100 años atrás de la aparición de la pandemia por COVID, exactamente 100 años atrás. Sin embargo, pues aunque se hacían muchos esfuerzos porque los países estuvieran preparados, por eso se emitió el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS, etcétera, no estaban los países preparados, nos dimos cuenta, ni siquiera las propias agencias internacionales, ni las otras agencias. Esto que llegó fue algo tan rápido que evolucionó de una manera tan acelerada, desde los primeros casos reportados en Wuhan, China, hasta los primeros casos que se empezaron a dar en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, y luego el 12 de marzo los 2 primeros casos aquí en Honduras, y así simultáneamente se iban reportando los casos en diferentes partes del mundo y en todas las Américas. Entonces, aquí la prioridad que marcamos, una prioridad institucional, salvar vidas. Esa era la prioridad institucional. Con institucional quiero decir OPS y OMS, dijimos, tenemos que salvar vidas. Para salvar vidas hay que hacer un abordaje adecuado de la pandemia. Se estableció un plan mundial para el abordaje basado en pilares bien estructurados. Se propusieron ese plan a los países y los países, la mayoría lo acogieron. Honduras lo acogió como propio y se trabajó en esos pilares para abordar la pandemia. Entonces siempre fue un acompañamiento directo de las autoridades nacionales, porque debo recordar que acá eran todos los sectores trabajando en la pandemia, no era solamente salud, todos los sectores trabajando en la pandemia. Hasta ahora ha sido que ha bajado un poquito o un bastante. Afortunadamente, ¡ay, qué bueno! Porque ya era mucho. Ha bajado la pandemia un poco, pues bueno, ya se está viendo un tipo diferente de abordaje. Pero ¿qué es lo que sucede? La pandemia viene a posicionar a la salud como en un nivel muy importante, al más alto nivel de las agendas políticas.
En todos los países del mundo, los presidentes, los primeros ministros asumieron el rol casi de coordinar el abordaje de la pandemia en su país. Eso quiere decir que acogieron el tema de la salud como un tema prioritario. Eso fue muy importante porque entonces se tenían que asignar recursos financieros, recursos humanos, estrategias para abordar la problemática. Y yo creo que definitivamente el acompañamiento que hicimos aquí en el país en la definición de planes, en la revisión del sistema de vigilancia epidemiológica para captar los casos, en la donación de insumos. La primera donación, los primeros trajes de equipo de protección personal que tuvo Honduras fueron 1,000 trajes donados por la OPS en la preparación de la pandemia. Fueron los primeros trajes que se empezaron a utilizar para los primeros casos que se detectaron. 2, las pruebas laboratoriales. OPS se comprometió con Honduras a donarle los insumos para las pruebas de laboratorio, para detección de los casos. Y puedo decir que por todo el 2020 y parte del 2021, las pruebas se hacían con una donación de insumos de la OPS. Trabajamos muy de la mano con otras agencias como el USAID, para fortalecer la capacidad laboratorial. Eso fue clave. Unimos esfuerzos con USAID y con la Secretaría de Salud y con las autoridades y OPS para cuadruplicar la capacidad laboratorial. Eso es un logro muy importante, porque además se cuadruplica la capacidad laboratorial que queda establecido de manera sostenida. Ya hay 4 laboratorios de biología molecular en el país, antes solo había uno, aquí a nivel central, totalmente equipados con equipo de punta. El personal está capacitado, el personal se dejó establecido de base y se presupuestó, se ingresó en el presupuesto. Entonces, esos son parte de los logros que se tuvieron y que creo que ayudan a fortalecer al Sistema Nacional de Salud de manera permanente, y podríamos hablar de muchas otras cosas que hicimos en la pandemia, pero realmente yo creo que lo principal es el acompañamiento, el tener esta visión de coordinar con las otras agencias de cooperación internacional para enfocar nuestros esfuerzos a las prioridades que se definen. Y esto lo hicimos de manera muy, digamos, periódica con la Mesa de Cooperantes Internacionales, que es la mesa que se llama la Mesa César. Pero también se volvió una oportunidad también, ¿verdad? En el sentido de que se abrieron otros temas de salud como la telemedicina, por ejemplo, que no estaba tan abierto el campo, y no podemos tampoco dejar de obviar que a través de OPS se hizo la gestión de las vacunas, ¿verdad? En el tema de COVID. Y otro de los elementos que quisiera aprovechar en este momento sería también poder, ¿cómo se hizo ese equilibrio, señora Piedad, entre atender esa emergencia de la pandemia y no dejar esas enfermedades desatendidas y otros temas de salud? Bueno, gracias por esta pregunta, porque yo creo que todos los jóvenes que nos están viendo y las jóvenes que nos están viendo y los no tan jóvenes, porque seguro que hay otros que no están tan jóvenes, deben de saber que nosotros como agencias internacionales tenemos marcos de trabajo. Tenemos una agenda mundial, que es una agenda que tenemos como nuestro paraguas de trabajo, que es la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, que tiene objetivos bien definidos, dentro de los cuales está el objetivo 3, que es el de salud, pero que sin duda alguna nosotros hemos encontrado una conexión de lo que es salud con todos los demás objetivos de desarrollo. Y por otro lado, para el país existe un marco de cooperación, en donde hay un plan de trabajo interagencial. Por otro lado, la OPS tiene sus propios marcos de trabajo que establecen el Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, el Plan Global de Salud de la OMS, el Plan de Trabajo Bienal, con objetivos bien definidos con el país,
cómo vamos a hacer para reducir la mortalidad materna, cómo vamos a hacer de manera conjunta, apoyar la cooperación técnica para eliminar la malaria, qué hacemos para fortalecer la salud de los niños, del adulto mayor, cómo hacemos para prevenir el embarazo en los adolescentes. Entonces, contestando a tu pregunta, nunca perdimos el enfoque de los demás temas. Nosotros conformamos un equipo de trabajo que abordaba las emergencias porque llegaron a ser varias emergencias simultáneas. Dengue seguía, COVID-19, que era lo peor que teníamos encima, y ETA y IOTA, que vino a hacer un desastre tremendo a nivel nacional. Entonces, conformamos ese equipo para las emergencias, pero el resto del personal seguía trabajando en los temas que nosotros definimos como para mantener la resiliencia del sistema de salud. ¿Qué quiere decir resiliencia? Quiere decir que aguanta aunque estén pasando las demás cosas, por decirlo de una manera un poco coloquial, que es resistente. Así es que seguimos trabajando en lo que fue la definición de comités para la reducción de la mortalidad materna, impulsando junto con UNFPA en una alianza muy estratégica lo que es el trabajo con adolescentes para prevenir el embarazo entre los adolescentes, trabajando muy de la mano con el INADI, por ejemplo, en la prevención de la diabetes, que no se descuidara la atención de los enfermos crónicos a pesar de la pandemia, y que se siguieran poniendo las vacunas regulares, además de la vacuna COVID, porque no todo era vacuna COVID, hay un montón de otras vacunas que se tienen que poner. Así es que es un trabajo vamos, de estar revisando constantemente, de no perder el enfoque que es salvar vidas, y que el enfoque de salvar vidas cruza por todas las demás áreas de la salud, cruza por todo el ciclo de vida de las personas. Pero además de eso, pues trabajar en todo lo demás. Así que nosotros tenemos informes, por ejemplo, nuestro informe anual del 2020 que tuvo un enfoque muy dirigido a la pandemia y salud universal. El informe del 2021, que es el informe todavía basado en COVID, pero ahora pensando en la preparación pospandémica. Y finalmente, bueno, yo tengo que decirlo porque cumplimos 120 años como organización y emitimos una publicación muy linda, una publicación especial, gracias a cierta persona que está aquí enfrente de mí, que nos colaboró muchísimo, Vanessa, para lograr esta publicación preciosa. Es nuestro bebé. Es nuestro bebé, y que narra de una manera muy agradable todo el trabajo que hemos hecho, no en los 5 años, sino en 60 años que tiene la oficina de OPS aquí en Honduras, pero 120 años de la Organización Panamericana de la Salud. Señora Piedad, ¿qué podemos, como hondureños, cuál debería ser ese rol que deberíamos de tener para ayudar a alcanzar las metas de los ODS? Porque sabemos que es una responsabilidad compartida. ¿Cómo mira que debería ser el rol nuestro y especialmente de todos los jóvenes que nos están escuchando y, como bien dice usted, de los no tan jóvenes para avanzar y no dejar a nadie atrás? Yo creo, Vanessa, que toda la sociedad, los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, los que estamos en las profesionistas, los que están en el gobierno, los que no están en el gobierno, todos tenemos una gran responsabilidad de lo que hacemos y cómo lo hacemos para cuidar nuestro espacio, nuestro ambiente. Entonces, en el caso de los niños es muy importante, por medio de la educación de los padres, enseñarles lo que significa, por ejemplo, el reciclado, el reciclaje de los insumos de la casa, el no desperdicio, el no desperdiciar agua, el respetar los parques y jardines, mantenerlos limpios, el vacunarse, el hacer ejercicio, el pedir porque haya justicia social. La sociedad tiene que ser muy vigilante de que su gobierno, de que sus gobiernos, cualquiera que sea el gobierno que esté en turno, cumpla
con su compromiso y su responsabilidad de gobernar con justicia y con equidad a la población. Y es la sociedad la que tiene esa responsabilidad. Es decir, no podemos ser pasivos y quedarnos esperando a que alguien haga las cosas por nosotros, de que llegue la enfermera a mi casa a vacunarme a mi niño, de que el maestro le deje la tarea y el niño la haga por sí sola, de que la basura, a ver qué pasa con la basura. Te estoy hablando en un cúmulo de ideas de todo lo que envuelven los ODS. Y bueno, estamos prontos a concluir este podcast y nos gustaría, por un lado, que nos diera un mensaje prácticamente de despedida a toda esta Honduras, y especialmente en los 18 departamentos sabemos que hay mucho aprecio. Y después vamos a venir con unas preguntitas por ahí que me va a tener que responder lo primero que se le ocurre. Entonces, sí, un mensaje, señora Piedad. Bueno, Vanessa, es un poco duro. Mira, yo creo que en Honduras he vivido los 5 años más complicados de mi vida. Y lo hubiera vivido en cualquier país que me hubiera tocado ir, pero no cambio Honduras por ningún otro país para haber vivido estos 5 años. Hay una canción que me gusta mucho que dice la canción: tanto tiempo, tanto espacio y coincidir. Es decir, me podían haber mandado a cualquier país de las Américas, pero me tocó venir a Honduras en un momento y en un tiempo que ha sido como una erupción de un volcán terrible, como fue la pandemia. Y me da mucho gusto haber podido estar aquí, servir a este precioso país. Estos 5 años he hecho amistades hermosas. Mi comentario casi de salida es darle las gracias. En verdad que tengo emociones encontradas, porque, bueno, ha sido muy lindo estar aquí, pero me ha tocado también vivir duro. Ha sido duro el trabajo en el país, trabajar en un tiempo en el que gente moría por falta de servicios de salud, por falta de infraestructura adecuada. En el que hacía falta de todo. Y yo creo que hay que unir esfuerzos, la sociedad, unir esfuerzos con sus gobernantes para mejorar la situación del país. Es un país precioso que tiene enormes recursos naturales y no tiene por qué estar en una situación tan difícil como en la que está. Así es que me voy muy satisfecha del trabajo que hicimos con el equipo de la OPS, un equipo hermoso. Me gustaría que estuvieran aquí, que los vieran, porque realmente yo soy la representante, pero trabajo de la mano con un equipo bien fuerte. Igualmente de la mano con mis colegas de las agencias de Naciones Unidas, con muchas otras instituciones, los cooperantes internacionales que han estado al día con Honduras para aportar recursos. Así es que solo dar las gracias por haberme permitido compartir este espacio y este tiempo en este precioso país. Me voy muy satisfecha. Gracias, señora Piedad. Pues hemos hablado de toda esa parte profesional que ha llevado, y vamos a una sección un poquito más relajada. Conozcámonos, por favor. Conozcámonos mejor. Entonces, voy a hacerle una serie de 5 preguntas y usted me tiene que responder lo primero que se le venga a su mente. Esto es lo más difícil de todo. ¿Cuál es su palabra favorita? Amor. ¿Por qué? Porque yo creo que con amor se resuelven todas las cosas. ¿Cuál es la palabra que menos le gusta? Traición. ¿Qué la motiva? Yo creo que quien traiciona, violenta todo lo relacionado con el amor y con la amistad de las personas. ¿Qué la motiva y qué la desmotiva? Me motiva la gente, me motiva las ganas de trabajar, me motiva el entusiasmo de los jóvenes, la risa de los niños, la alegría de los niños. Me desmotiva me desmotiva el desánimo.
la verdad es que no me desmotiva casi nada, al contrario, me reta, pero sí me desmotiva, por ejemplo, la falta de cooperación, la falta de ser solidarios. Eso me hace sentir, ¿por qué? Porque si lo podemos hacer juntos y bien. ¿Cuál es la comida hondureña que más le gustó? Su favorita. La baleada, porque se parece mucho a los burritos mexicanos. Que son sus favoritos en México, entonces. Exacto, porque son de Ciudad Juárez. Ah, muy bien. Y finalmente, ¿qué hace falta en Honduras para que nadie se quede atrás? Hace falta que todos trabajemos juntos. Vengo de paso, me toca salir, pero cuando digo todos trabajemos juntos es todos trabajemos juntos. La sociedad, las instituciones, las agencias internacionales, las organizaciones no gubernamentales, que haya un cambio de paradigma en donde se tenga conciencia que para poder para poder lograr que no se quede nadie atrás. Fíjate lo que quiere decir que no se quede nadie atrás. Se dice fácil, pero que no se quede nadie atrás quiere decir que el niño que nazca nutrido, que no nazca desnutrido, que se le registre al nacer para que sea un ciudadano inmediatamente, que se le den los nutriciones necesarias para que crezca sano y fuerte, espacios adecuados para crecer alegre, para ser un niño que disfruta su niñez, que las mujeres tengan los insumos necesarios para protegerse a sí mismas, que no sean víctimas de la violencia, de ningún tipo de violencia. Que las personas tengan en dónde trabajar, que los niños y los jóvenes tengan espacios adecuados para estudiar, que tengan libros, cuadernos, insumos para estudiar, que los niños reciban todas sus vacunas, que los adultos puedan trabajar con respeto en su lugar de trabajo, que nadie les falte al respeto, en ningún sentido. Que haya cero tolerancia al abuso sexual, a la violencia sexual. Cero tolerancia, que ningún niño y ninguna niña sea molestado por nadie, por ningún motivo. Entonces, la única manera de lograr que nadie se quede atrás es trabajando todos juntos, ser vigilantes y defensores de eso en todos los ámbitos en donde estemos, sea cual sea nuestra condición social, sea cual sea nuestra área de trabajo. Es muy importante que entendamos el concepto de no dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias, señora Piedad. Realmente ha sido un honor haber compartido con usted este espacio y les invitamos para que no se pierdan la próxima entrega de nuestro podcast Hablemos con la ONU. Gracias.